El verdadero amor a Dios, por Jonathan Edwards. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. El amor a Dios en nuestro texto es descrito por sus dos efectos genuinos. Primero, la observancia de los mandamientos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto es dado muy frecuentemente en la Escritura como la prueba más segura de sinceridad, como en el segundo capítulo de esta epístola del verso 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Este mismo Cristo, mientras estaba en la tierra, dio como una característica segura de amor a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Juan 14:21. Segundo, el segundo efecto de amor verdadero a Dios es que hace que los mandamientos de Dios no nos parezcan gravosos. Hay una gran diferencia entre esa obediencia parcial de hipócritas y hombres malvados y la obediencia sincera de verdaderos amantes de Dios. Uno hace su deber como un pedazo duro de esclavitud al que es impulsado por los remordimientos de su conciencia y las amenazas terribles de la ley, como una cosa que está directamente opuesta a su naturaleza. Él actúa como alguien muy fuera de su ambiente. Pero el otro acomete esa tarea sinceramente como a lo que su predisposición natural le inclina, de lo que elige y en lo que se deleita. Es vivo y activo en ello. Está preparado para eso como alguien que es enseñado por Dios, ya que se deleita principalmente en este asunto, no tan extraña e incómodamente como el malvado, sino como alguien que encuentra, que respira aire adecuado a su naturaleza. Es este último efecto de amor verdadero a Dios que hemos elegido en insistir en este momento y hablar de esta doctrina implicada en las palabras. Doctrina. Verdadero amor a Dios hace los deberes que requiere de nosotros fáciles y deleitables. No hay necesidad de transmitir alguna descripción particular de verdadero amor a Dios, pues este es el mismo plan del texto, es hecho en la doctrina, y es también nuestro asunto completo en este discurso. Describir el verdadero amor a Dios por sus efectos por lo que es mejor conocido. Por tanto, explicaremos la doctrina en los tres métodos siguientes. Primero, ¿por qué el amor de Dios hace el deber fácil y agradable? Segundo, mostrar cómo los deberes particulares requeridos por Dios son hechos fáciles y agradables por ello. Tercero, ¿cuáles son esos placeres que un verdadero amante de Dios experimenta en el camino a su deber? Primero, ¿por qué el amor de Dios hace el deber fácil y agradable? Es por estas 5 razones. Primero, mortifica aquello que es la única cosa que hace que el deber sea incómodo, incluso nuestra depravación y enemistad natural contra Dios. Lo que Dios requiere de nosotros en sí no tiene ninguna dificultad, sino que es perfectamente fácil. Si no fuera por nuestra enemistad natural a Dios y aversión a la santidad, todas las leyes de Dios serían realizadas tan fácilmente como el sol brilla o como un río al deslizarse entre sus márgenes, con la misma facilidad que cogemos nuestra respiración cuando estamos en un dulce sueño. De hecho, deberíamos ser activos, vigorosos y vivos, y así son los rayos del sol. Pero solo sería esa energía que sería totalmente natural para nosotros. Ahora, de hecho, debemos trabajar, pero ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Es luchar contra nuestras corrupciones, y eso es todo. Pero luego no deberíamos tener ninguna corrupción contra las que luchar. Dios no requiere de nosotros nada que de sí tenga algún dolor o fatiga. Es solo venir y tomar del agua de la vida gratuitamente. Es solo estar dispuesto de corazón, a ser hecho verdaderamente feliz con una felicidad santa y celestial. Meramente levantarnos y abrir las puertas de nuestras almas a Jesucristo. Es la suma de todo lo que es requerido de nosotros. Esto es lo que a los hombres naturales les parece tan sobremanera difícil. Esto es por lo que millones de personas van al infierno, en vez de realizarlo. No que haya alguna dificultad real en estas cosas en sí. No más dificultad que hay para un mendigo, cuando le es ofrecido tesoro, extender su mano y cogerlo. Pero aún así,
Este mendigo, si tuviera una gran enemistad y odio hacia el dador, podría alegar que es sobremanera difícil, con la misma razón que el hombre natural puede alegar la dificultad de la religión. Pero ahora, el amor a Dios remueve este obstáculo, pues más ciertamente el amor a Dios y el odio a Dios no puede ser predominante en el mismo corazón. Cristo Jesús, en regeneración, le da al cuerpo del pecado o a la enemistad a Dios tal golpe en la cabeza que nunca se recuperará, sino que yacerá muriendo por grados hasta que caduque completamente. Hay de hecho restos de corrupción en el mejor, mientras esté en este tabernáculo, pero el principio contrario predomina y consecuentemente el agrado que un piadoso prueba debe predominar y ser mayor que la dificultad. Segundo, el verdadero amante de Dios es suministrado con la fuerza de Cristo para habilitarlo con facilidad y placer a realizar su deber. Somos tan débiles, especialmente desde la caída, que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza, sin la fuerza de Jesucristo. Estaremos lejos de correr la carrera cristiana y combater la guerra cristiana con facilidad y deleite, si no fuera por la fuerza que Él proporciona. Cristo los lleva de la mano, y esa es la razón por la que corren con tal deleite. Mientras que si nos dejara, en vez de correr, ellos inmediatamente caerían y se quedarían desamparados como un niño débil. Tercero, la tercera razón por la que el amor a Dios hace que el deber sea fácil y agradable es porque, al obedecer los mandamientos de Dios, ellos hacen lo que es muy agradable a quien ellos aman. Todo el placer del amor consiste en agradar a la persona amada. Es la naturaleza del amor despertar y provocar un deseo intenso para agradar, y ciertamente debe ser un placer muy grande tener deseos intensos satisfechos. Ahora, el amor de Dios causa en quienes es implantado que deseen más intensamente agradar a Dios que cualquier cosa en el mundo. Los lleva a abrazar de corazón oportunidades de agradarlo y de dulcemente reflexionar en ello, cuando saben que lo han agradado. El amor hace que todas las dificultades se desvanezcan y que las montañas sean llaneadas, cuando se ponen en el medio de agradar o disfrutar de la persona amada. Así, el amor que Jacob tenía a Raquel hizo que los 7 años que sirvió le pareciesen a ella sino unos pocos días. Génesis 29:20. Así el amor libre de Dios hace que la mortificación y autonegación parezca fácil y agradable cuando se ponen en el medio del deber, de agradar y disfrutar de Dios. Cuarto, porque por eso ellos promueven el honor de Dios. El amor necesariamente nos lleva a desear el honor de los que amamos, y a deleitarnos en honrarlos y regocijarnos cuando son honrados, especialmente cuando nosotros mismos somos el medio. Quinto, la quinta y última razón por la que el amor a Dios hace que el deber sea fácil y agradable, es porque por eso se vuelven como Dios. Este es otro efecto del amor. Hace que el que ama se deleite en ver las perfecciones de la persona amada imitadas en sí mismo y en sus propias acciones, y especialmente el amor de Dios es de esta naturaleza. El alma, habiendo tenido un descubrimiento de las glorias de Dios hechas a ella y habiendo sido encantada por eso, es transformada en la misma imagen de gloria en gloria, de modo que pueda ver la imagen de esas bellezas amadas y excelencias reflejadas en sí mismo. Esto debe necesitar ser muy deleitable para el alma santificada, y debe llevarla a deleitarse en actuar santamente al actuar, y en conformar su vida a la palabra de Dios, y a sus santos mandamientos, que no son sino una transcripción de la santidad de la naturaleza de Dios, y de nuevo, para transcribir esta transcripción en su propio corazón y de su corazón a su vida. Así hemos dado las razones por las que el amor de Dios hace que el deber sea fácil y agradable. Procedemos, en siguiente lugar, a mostrar cómo, segundo, mostrar cómo los deberes particulares requeridos por Dios son fáciles para los que aman a Dios. Aquí no podemos quedarnos en insistir mucho en todos los muchos deberes del cristianismo, pero primero, los deberes internos que Dios requiere son fáciles y agradables para los que aman a Dios, pues el amor a Dios en sí es una fuente de donde fluyen todos los otros deberes internos y gracias. Y cuando esta gracia es obtenida, todos los otros, arrepentimiento, resignación y humillación, esperanza, caridad, etc., el ejercicio de estos, en meditación, se derivan naturalmente y fácilmente de sí. Qué agradable es menester que una fe viva
levante nuestras mentes por encima de la tierra y lleve al alma a un prospecto deleitable de los misterios y maravillas gloriosos del mundo celestial. Da a uno un prospecto, o mejor, es en sí un prospecto, de las glorias del gran Creador de todas las cosas, las bellezas de su amado Hijo, y una visión de las glorias de la Jerusalén celestial, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su luz como una piedra más preciosa, como una piedra de jaspe, clara como el cristal. Qué agradable debe ser eso que hace que las glorias del cielo en alguna medida estén presentes, pues la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Qué fácil debe ser resignarse a la voluntad de Dios. Este deber nos libra de toda forma de intranquilidad. El significado de resignación es ser libre de inquietud, por la comprensión de la bondad y fidelidad de Dios en esa esperanza. Y de hecho todos los deberes internos del amor, resignación, fe, esperanza, caridad, etc., no es nada sino estar tranquilo, calmo, sereno, agradable y feliz. Sí, hasta los deberes de arrepentimiento y mortificación, como un cierto autor lo expresa, son un verdadero Canaán. Segundo, los deberes externos de la religión se vuelven fáciles y agradables por el verdadero amor a Dios. Los deberes hacia Dios, tales como la oración, cantar alabanzas a Dios, oír la palabra y cosas semejantes, son su deleite. ¿Cómo odia el malvado entrar en la presencia de Dios, especialmente en secreto, en la oración en el cuarto, lo cual es un gran deber de un cristiano? Qué poco paladar y sabor tiene al escuchar la palabra de Dios, ¿y cuándo los oiremos hablar de cosas celestiales? Pero es muy al contrario con el que verdaderamente ama a Dios. Nunca es tan bien agradado como cuando su corazón está comprometido en tales deberes. Se deleita también en deberes que le respectan más inmediatamente, en actos de templanza externo, paciencia y autonegación, al igual que los actos que respectan a su prójimo, tales como justicia, bondad fraternal, caridad, mansedumbre y rebajamiento, beneficencia y hospitalidad. Él se deleita en seguir el ejemplo de Jesucristo y en tomar su yugo sobre él, el cual es fácil, y su carga que es leve. Tercero, ahora llegamos en tercer lugar a mostrar cuáles son los tipos particulares de placer que los que aman a Dios experimentan al hacer sus deberes. Aquí hablaremos solo de los placeres espirituales, pues hay hasta mayores placeres temporales que pueden ser disfrutados en una vida piadosa que en una vida malvada. Deja que los placeres pecaminosos sean todos muertos y removidos, y estos placeres legítimos, que restan, darán un sabor más dulce de vida que todos los placeres de esos que se entregan a los sentidos y a sus disfrutes. El yugo de Satanás es de lo más cruel, un yugo de hierro. Los tormentos de la maldad, hasta en esta vida, son mucho mayores que sus placeres, y superan en mucho la mortificación de cortarse una mano derecha y arrancarse un ojo derecho, cosa que el Evangelio requiere de nosotros. Pero aún así, cosas temporales son tenidas como pérdida y estiércol en comparación con la excelencia de Cristo Jesús, y los placeres espirituales de los que tienen experiencia, de los cuales hablaré en este momento. Placeres los cuales son muchísimos como también sobremanera grandes, pero todos están implicados bajo estos tres encabezados: paz de conciencia y el placer de comunión con Dios, y una alegre esperanza de gloria. Primero, quien ama a Dios al obedecer sus mandamientos experimenta paz de conciencia por la comprensión del perdón de sus pecados y la imputación de la justicia de Cristo. La mente de un hombre malvado es amargamente atormentada hasta en esta vida con acusaciones de conciencia. Él viaja en dolor todos sus días. Un sonido terrible hay en sus oídos. Pero aquel que ama a Dios oye esa misma persona que aquietó los vientos y el mar con su poder todopoderoso, clamando: paz, aquíétate, hablando paz también a su alma. De modo que el alma, que antes estaba como el mar, turbado, continuamente echando lodo y suciedad, es ahora llenada con una tranquilidad divina y una calma y serenidad celestial. Es llenada con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo cual nunca es experimentado por los hombres malvados, ni pueden concebir nada de ello sino aquellos que la experimentan. Segundo, un verdadero amante de Dios experimenta los placeres de comunión con Dios,
Este es el mayor tipo posible de placer que puede ser disfrutado por una criatura. Ángeles no tienen un tipo más exaltado de placer que este. Y si Dios creara un tipo de seres 1000 veces más perfectos que ellos, no serían capaces de un tipo mejor de deleite. Pues ¿qué puede ser más deleitoso que conversar con el Creador excelente y glorioso de todas las cosas, de expresar amor y mutuamente recibir expresiones de amor del gran Jehová? Pero los que aman a Dios experimentan placeres como estos. El Todopoderoso se rebaja para mantener una correspondencia y relación con quienes lo aman. Ellos dulcemente sienten las influencias celestiales de su Espíritu Santo, descendiendo sobre ellos como rayos refrescantes del sol, y como una brisa de viento que hace que sus especias manen, que llenan sus almas, el jardín de Cristo, con una dulce fragancia, dulce para ellos y dulce para Dios mismo. Tercero, quien tiene verdadero amor a Dios experimenta, mientras hace su deber, una esperanza alegre de gloria eterna, ese sentido de una conciencia calma, y los placeres de sociedad con el Rey de Reyes. Las experiencias que son disfrutadas aquí son solo algunos anticipos en este desierto seco y estéril de esos frutos que crecen en la mayor abundancia y plenitud en la Canaán celestial de la cual ellos esperan. Lo que ellos tienen aquí son como señales de lo que está por venir. Dios solo por el presente les da un sabor de lo que podrán esperar que les otorgará de su misericordia. Dios en algunas estaciones los llama, como si fuera para la montaña, Abarim, para contemplar y tener un prospecto distante de la buena tierra a la que están viajando. Aplicación. Primero, de ahí aprendemos del gran equívoco de los que juzgan la religión como una cosa sobremanera difícil, incómoda y melancólica. Multitudes asumen una noción de que la religión es una cosa sumamente dura, difícil. Si luego que abrazan la religión, deben esperar que no verán más días buenos. Deben depender en vivir lamentándose, tristemente, la parte restante de sus días. Pero ellos son los únicos que nunca han tenido la experiencia de la religión. Ellos, ciertamente, no son jueces cualificados de la religión para saber nada sobre ella. Son totalmente extraños a ella, que dan sus juicios de la religión meramente al azar, sin razón o experiencia. Todos los que han estado familiarizados con la religión han encontrado que sus placeres son mayores y mejores que cualquier deleite sensual. Ellos ciertamente son los jueces más cualificados que han probado ambos, y ninguno nunca ha declarado lo contrario, sino quienes han probado solo un tipo. Nunca nadie ha acusado a la religión de ser amarga, sino los que nunca la han saboreado. La razón por la que ellos asumen los preceptos de la religión como sumamente pesados y molestos es porque encuentran en sí mismos una gran contrariedad y aversión a ella. Está directamente contraria a sus pecados y corrupción, pero si alguna vez el amor de Dios, el principio contrario, es infundido en sus almas por el Espíritu de Dios, sus corrupciones serán mortificadas y la dificultad cesará juntamente. Una gran razón por la que la religión es juzgada como melancólica es porque no tiene tendencia a la risa, pero más bien a removerla. Pero eso no es ningún argumento para el placer de la religión, pues el placer que surge de la risa nunca es grande, es solo ostentoso y externo. Esto todos lo saben por experiencia. Hasta el mayor tipo de placeres mundanos en sí no causan risa. Los placeres de la religión causan una sonrisa claramente por encima de la risa, y más bien tiende a hacer que el rostro brille en vez de enroscarse en una mueca. De hecho, los placeres de la religión, cuando en sus alturas, hace que haya una sonrisa alegre, dulce e inexpresable en el semblante. Y el motivo por el que la religión no es siempre atendida con tal sonrisa es porque tenemos demasiados pecados para lamentarnos y apenarnos, pero el arrepentimiento en sí es atendido con placer como hemos mostrado. Segundo, uso de prueba. Esta doctrina nos da una ocasión y nos orienta a cómo examinar y probar nuestros estados. Si es verdad siempre que el efecto del amor a Dios que sus mandamientos no son gravosos, entonces para saber si amamos verdaderamente a Dios o no, debemos examinar si los mandamientos de Dios nos son agradables o gravosos. ¿Establecemos la religión como una tarea dura o como nuestro deleite y placer? ¿Es la corrupción hasta ahora matada en nosotros para que obedezcamos los mandamientos de Dios con placer? Cristo dijo que era su comida hacer la voluntad de su Padre.
Es nuestra comida también si tenemos un verdadero amor a Dios en nuestros corazones. Que todos se pregunten en qué ponemos más deleite, o a cuál le damos más importancia, a los placeres de la religión o a algún tipo de placer sensual. Pues si damos más importancia a cualquier cosa, sea comer o beber, posesiones terrenales, o la conversación con amigos, o cualquier otra cosa aparte de la religión, comunión, oración, meditación santa, lectura o escuchar la palabra de Dios, no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Por tanto, que cada uno sea crítico en examinarse en este asunto. ¿Es fácil y agradable para ti hacer los mandamientos de Dios porque por ello haces lo que es bien agradable a Él? ¿Es tu deleite realizar lo que Dios ha mandado porque tú por ello lo honras y actúas como y eres conformado a Él? Si verdaderamente experimentas estas cosas en ti, ciertamente el amor de Dios es perfeccionado, pero si no, estás en la hiel de amargura y en prisión de maldad.